Bueno, entonces en el día de hoy vamos a ver brevemente la parte de transfusión de derivados. Vamos a ver las generalidades porque ya ustedes en algún momento lo han dado. Bien, entonces, entre el concepto pues de lo que es transfusión como tal, tenemos que es un procedimiento clínico, ¿cierto? Por el cual vamos a administrar componentes sanguíneos, ¿cierto? Este procedimiento que permite, pues permite disminuir la mortalidad en los pacientes y prolongar la calidad de vida de varios por diferentes trastornos que hayan tenido. Aquí yo en el inicio de la presentación coloqué un mensajito y dice que la mejor transfusión es la que no se hace. Porque de todas maneras esto es un procedimiento invasivo y que puede tener intolerancia en los diferentes pacientes y por ende puede tener muchas complicaciones. Dentro de los componentes de la sangre, pues están los glóbulos rojos o eritrocitos, que son las células que contienen la hemoglobina y que permite transportar el oxígeno. Acuérdense que el oxígeno va ahí muy juntito a la hemoglobina y se transporta a través de todo el organismo. Por eso, cuando los pacientes tienden a tener la hemoglobina baja, ¿cierto? Por diferentes trastornos, porque hayan tenido hemorragia, porque son incapaces de regenerar glóbulos rojos, la elección es transfundir glóbulos rojos. En cuanto a los glóbulos blancos o leucocitos, recordemos que estos son las células principales de la defensa de nuestro organismo, ¿cierto? Recuerden que cuando nuestro organismo está pasando por un proceso infeccioso, estos aumentan para nuestra defensa. Por su parte, la sangre también tiene otros componentes. Entre los componentes están los neutrófilos, que ellos ayudan a proteger a nuestro organismo de infecciones bacterianas, por bacterias o por hongos. Esto es muy importante que ustedes lo sepan porque también lo pueden relacionar cuando ustedes vean un hemograma, interpretarlo, ¿cierto? ¿Qué es cuando ustedes ven estos células aumentadas o alteradas, ustedes van enseguida a identificar, lo que pasa es que está pasando esto. Cuando los neutrófilos están aumentados es porque nos están protegiendo contra alguna infección bacteriana o de hongos. Bien, igual pasa con los linfocitos. Los linfocitos nos permiten sobre todo defendernos de infecciones virales cuando estamos pasando por procesos virales. En cuanto a los monocitos, nos protegen mucho sobre la parte inmunológica. Y los eosinofílicos es cuando hay una respuesta alérgica, cuando hay una alergia. Nos permiten la protección acerca de ellos. Y las plaquetas que forman parte de la cascada de coagulación, recordemos que las plaquetas es un componente que cuando hay alteración del sistema circulatorio, recordemos que el sistema circulatorio es un circuito cerrado. Por alguna alteración, por ejemplo, una herida, ¿cierto? Hay una herida en nuestro cuerpo. Las plaquetas son las que se aumentan y viajan, migran hacia esa herida para hacer especie como de un tapón. ¿Para qué? Para prevenir que nos desangremos. Pero cuando las plaquetas están alteradas, ¿cierto? Están en este caso disminuidas, los tiempos de coagulación son más largos. Por eso, es decir, ¿eso qué quiere decir? Que la sangre demora más tiempo en coagularse y es cuando están todos estos procesos hemorrágicos en nuestro organismo. Bien, porque esto es importante que lo sepan, porque cuando los pacientes tienen las plaquetas bajas, la indicación es infundir plaquetas, ¿bien? Para que se vaya reconstituyendo este proceso circulatorio. Entonces, ¿cuándo están indicados las transfusiones? Para mantener o restaurar un volumen adecuado de la sangre. Cuando, por ejemplo,
tenemos hemorragias y lo que queremos es evitar un shock hipovolémico. Recordemos que hipo viene de disminución y volemia viene de la cantidad de la sangre. ¿Preguntas hasta el momento? Bueno, señor, yo en lo personal hasta el momento no tengo ninguna inquietud. Ok. Entonces, otra de las indicaciones es para mantener y restaurar la capacidad del transporte de oxígeno. Esto cuando lo vemos, cuando las pacientes tienen hemoglobina baja y la hemoglobina baja tiende a dar fatiga. ¿Fatiga qué? Fatiga cuando tienen dificultad para respirar. ¿Por qué? Porque no hay un adecuado transporte de oxígeno, entonces también está indicado la transfusión. Y para reponer componentes específicos de la sangre, por ejemplo, el plasma para darle más volumen, los glóbulos rojos cuando hay disminución de la hemoglobina y las plaquetas cuando están alteradas. Y hay procesos hemorrágicos también. Usted como enfermero, ¿qué debe saber para administrar esto? Uno, que debe verificar la indicación médica, ¿cierto? Que ellos son quienes lo indican. Dos, informar al paciente y los familiares sobre el diligenciamiento del consentimiento. ¿Quién lo debe hacer? ¿La enfermera jefe o el médico? Sin embargo, usted como auxiliar de enfermería debe percatarse, porque usted lo debe escribir en la nota de enfermería, de que el paciente, el familiar, ya haya firmado el consentimiento. Preparación del paciente. Ojo, la sangre nunca se debe mezclar con otros medicamentos, con otros componentes. Lo único que ella es compatible con la solución salina. Bien, pero no, igual no se debe pasar al tiempo, sino que se debe pasar solo. Por eso la indicación es que usted debe canalizar una vena, ¿verdad? Para pasar solamente la sangre. Luego hay que la parte administrativa, la jefe debe realizar la solicitud y enviar una muestra para cruzar al banco o al laboratorio, que ellos se encarguen de eso. Entonces, ¿usted qué debe saber aquí? Que usted le debe tomar una muestra de sangre en el tubo con ECTA, que es el tubo moradito, para que puedan hemoclasificar y cruzar la sangre. Una vez ya llegue la sangre al servicio, pues tenemos que verificar todos los datos del paciente que correspondan con los sellos de seguridad que trae la sangre, el nombre, los apellidos, el documento de identidad, ¿sí? Que sea el tipo de sangre que le hayan solicitado. Y una vez que ya pues hayamos recibido esto, debemos de colocar a termorregular la sangre y debemos evaluar el estado del paciente, debemos que revisar los signos vitales antes, durante y después del procedimiento. ¿Qué equipos vamos a necesitar? Para los glóbulos rojos empaquetados, que es la sangre roja, ¿verdad? Vamos a necesitar un equipo con filtro, un equipo de venoclisis con filtro especial para pasar la sangre. ¿Por qué no se puede utilizar uno convencional? Pues porque la sangre tiende a coagularse y el filtro que trae el equipo especial para este me va a permitir, como su nombre le indica, filtrar esos microcoágulos y evitar que pasen al torrente sanguíneo del paciente. Yo que también debo tener en cuenta que debo administrar esa sangre mínimo en 2 horas, máximo en 4 horas. A veces cometemos el error y es que como el paciente es pequeñito y la sangre se va a administrar, la cantidad de sangre se administra de acuerdo al peso del paciente, lo que pasa, entonces viene y lo pasan rápido y no es así, tiene también que respetarse el tiempo. ¿Por qué no más de 4 horas? Porque ya la sangre se puede alterar sus componentes bien y no es óptima para su transfusión. ¿Alguien tiene el celular de la señora Indira que le pasen el link? Me llama la atención que siempre son los mismos que se conectan. Bueno, en cuanto al plasma,
se va a requerir un equipo sencillo de transfusión y este sí puede ser pasado más rápido, puede ser pasado en 30 minutos. Y las plaquetas que tiene una característica similar con el plasma son así amarillitos, son claros, ¿verdad? Porque en el proceso de separación de la sangre, el componente es diferente y se debe pasar de 15 a 20 minutos. ¿Cuáles son las recomendaciones generales para este? Pues hay que utilizar siempre las medidas de asepsia para la venopunción, vigilar constantemente los signos vitales porque el paciente, acuérdense el mensaje que les coloqué, y es que la mejor transfusión es la que no se hace, ¿verdad? Por todas las complicaciones a las que estamos sometidas, como reacciones a incompatibilidad, infecciones, eh, anafilaxias. Entonces, por eso hay que estar monitorizándolo continuamente. Vigilar, pues, la velocidad de infusión, que ya les dije cuáles son las indicaciones, y estar atento a los signos que el paciente pueda presentar durante o después de la transfusión, como los escalofríos, fiebres, náuseas, vómitos, dolor torácico, prurito, agotamiento, tos, dificultad para respirar, hipotensión, ansiedad, diaforesis, dolor en la espalda, broncoespasmo, hemorragias, petequias. Es muy importante que el paciente no se le esté administrando alimentación enteral durante este procedimiento. Y también que no, por eso lo que les había dicho anteriormente, que no se puede mezclar con otros medicamentos porque puede producir hemólisis al mezclarse. Y hemólisis es ruptura de los glóbulos rojos. Bien. Y también hay que evitarlo transfundir en el mismo lado donde se le están infundiendo los líquidos endovenosos. Entonces hay que buscar una vía alterna. En este cuadrito es un indicativo de la relación, pues, de la compatibilidad de los grupos sanguíneos con RH. Sabemos que el grupo y el RH universal, ¿verdad? Para ser administrado es el O negativo. O sea, el O negativo se le puede administrar a todos los pacientes, pero el O negativo solo puede recibir de O negativo. Y el receptor universal, o sea, quien recibe todo tipo de sangre, es el AB positivo. Y así sucesivamente está este cuadrito en donde les indica arriba están a quienes pueden donar, bien, y de quienes pueden recibir. Entonces aquí ya tenemos que lo puede donar a todos, pero solo él recibe de O negativo. El AB va a recibir de todos, pero él solamente puede donar a AB positivo, o sea, a su mismo tipo de sangre. Bien, y así sucesivamente con todos los grupos. Preguntas hasta acá. Esto es un recorder de lo que es las transfusiones sanguíneas, porque en las unidades de cuidados intensivos se realizan mucho. Señor, en lo que respecta, creo que fue la diapositiva anterior, había como una abreviatura que era DAD. ¿Qué significa eso? Destroza en agua destilada. Ah, ok. Sí, destroza en agua destilada. Y se usan bastante esas abreviaturas. Bueno, entonces ahora en cuanto a la administración de medicamentos, si bien es cierto, ya muchas instituciones, ¿verdad? La responsabilidad directa de la administración del medicamento es de la enfermera jefe. Yo siempre les digo que el personal de auxiliar de enfermería es demasiado valioso. Ustedes son muy valiosas porque ¿cuántas jefes hay en un servicio? Les pregunto, ¿cuántas jefes hay en un servicio? Por lo general, siempre hay una. Una, ¿cierto? Y si hay muchos pacientes, si hay muchas camas, dos.
pero hay más auxiliares de enfermería, ¿cierto? Y ustedes resultan siendo las que dan el cuidado directo al paciente y por ende ustedes también deben de manejar este tema. Por ejemplo, en los servicios cuando laboro en las unidades de cuidados intensivos, la jefe no va porque se enfermó y no hay quien la reemplace. ¿Quiénes quedan al cargo? Ustedes como auxiliares de enfermería. Entonces, de allí que ustedes tengan el conocimiento pleno de todos los procedimientos que se realicen para que lo hagan bien. Bien, entonces cuando hablamos de administración de medicamento parenteral, ¿cierto? Es cuando introducimos una sustancia directamente a la circulación. ¿Qué pasa? Todo lo que es parenteral es a través de agujas, ¿cierto? Cuando hablamos entonces de la forma en que lo administramos, por ejemplo, cuando le hacemos administración ADM, significa administración, y B directa es cuando la hacemos por bolos, ¿cierto? Que se hace de una forma rápida, en menos de un minuto, ¿verdad? Y también cuando hablamos de la vía intravenosa, pues podemos hacer IV directa, lenta, quiere decir que lo hacemos de 2 a 5 minutos la administración. Anteriormente yo les di, siempre les refiero a estos casos, que anteriormente lo hacíamos, la mayoría de medicamentos, si ustedes pueden ver, hace muchos años ya también, se administraba, por ejemplo, una dipirona y se llevaba 10 y lo administrábamos IV directa, pero lenta. ¿Qué pasa? Que se dieron cuenta que este tipo de medicamentos producían muchos efectos adversos por la forma en que se estaban administrando. Se administraba dipirona, buscapina compuesta, ¿verdad? Y esto producía muchos efectos en el paciente y de allí que ahora todos los medicamentos se deben administrar en una infusión continua, ¿verdad? Entonces se canaliza el paciente y ¿qué pasa? Que se dieron cuenta también que estaba muy concentrado ese medicamento administrado en 10 cc y que había que administrarlo de una forma más diluida, un mayor volumen. Bien, entonces existe también el concepto de perfusión intermitente. Nos dice que el fármaco se diluye en un pequeño volumen de solución intravenosa y están pasando las diapositivas. Señor, una pregunta. Sí. Cuando están realizando la transfusión de sangre, ¿se puede administrar un medicamento mientras se está pasando la transfusión en una vía? En una vía alterna sí, pero en O sea, otra como siempre canalizan a la persona en ambos brazos superiores, una en vía los miembros alterna. superiores, entonces Ajá. al momento de suministrarle esta transfusión también se puede administrar medicamentos sin ningún problema o no. Sí, sí se puede administrar, pero en la vía alterna. Ojo, no en la Ok. misma vía donde se está administrando la sangre. Esa tiene que ir solita. O sea, Pero los sí, claro, medicamentos no deben de ser fuertes, ni realizar transfusiones, ni nada de eso. Al realizar infusiones, digo. bueno. Si el paciente tiene, por ejemplo, una nutrición parenteral, la nutrición parenteral continúa. Bien, Ok. continúa en su vía, su catéter central, y la sangre continúa acá en su otra vía. Anteriormente, en las unidades se suspendía, pero ¿qué se dieron cuenta? Que la nutrición parenteral estaba suministrando todos los nutrientes, inclusive glucosa. Bien, en cambio, acá la sangre puede que no tenga el componente de glucosa y el paciente puede anemizarse. Aún existen protocolos en diferentes instituciones que algunos mandan a retirar los líquidos endovenosos. Pero acuérdense que la transfusión dura alrededor de 2 horas, mínimo 2 horas, ¿ya?
Lo que sí me gusta a mí es cuadrar, por ejemplo, si son medicamentos de amplio espectro, una Exacto. claritromicina, vancomicina, que son muy fuertes y pueden ocasionar una reacción adversa, no se los coloco en el momento con el medicamento, sino cuando se termine la transfusión. Porque si el paciente hace una reacción, no voy a poder ver si me lo está ocasionando el medicamento o la sangre. Bien, pero líquidos de base sí puede tenerlo. Todo depende del Oh, protocolo de la institución. ok, listo, señoras. Igual que la comida. ¿Por qué no se le debe dar comida durante la transfusión? Porque le puede producir náuseas la alimentación mientras se administra la sangre. Entonces, sí, también ahí no vamos a saber si las náuseas vienen por alguna reacción de la sangre o por la comida. Señor, y otra cosita, cuando se realiza la transfusión de sangre, ¿qué tipo de sangre se le puede colocar al paciente? Sí, yo pude ver que había que una A, B, C, o La sea, ¿se tabla, clasifican de qué manera? ahí estaba la tablita en donde yo les colocaba cuáles son las compatibilidades que tienen. El médico debe saber, bueno, el niño desde que nace tiene su tipo de sangre, ¿cierto? Pero si ven, yo les dije desde el principio que se debe tomar una muestra también alterna. ¿Para qué? Para que crucen, hemoclasifiquen y crucen, y eso se va al laboratorio. Ellos cruzan el tipo de sangre del paciente con uno que debe ser lo ideal, el grupo que le corresponde. Pero ¿qué pasa? Es muy buena tu pregunta porque existen subgrupos. O sea, aparte del grupo que yo tengo, por ejemplo, AB positivo, existen subgrupos que no los conocemos. Y esos subgrupos son los que pueden ocasionar alteraciones. Y por eso es que allí, en el banco de sangre, cruzan la sangre del paciente con la sangre que le van a poner y ellos son los que verifican de que no hayan incompatibilidades. ¿Ya? La tablita que está al final de la presentación que les coloqué son la guía del tipo de sangre Señor, que disculpe, hay alguien que requieras. está cambiando las diapositivas. Eso estoy viendo que me están pasando las diapositivas. Bueno, bueno, entonces, en cuanto a la perfusión intermitente, ¿cierto? Es ese fármaco que nosotros colocamos, ahora le toca a las 8 de la mañana, le duró 1 hora y se lo retiramos. Y luego esperamos que le, que le toque nuevamente. Ese es el intermitente. Y la perfusión continua son esos fármacos que son de mayor volumen, por ejemplo, los líquidos endovenosos, y se colocan de forma continua. Es decir, yo se los coloqué, ahora le tocó el cambio a las 8 de la mañana, y los líquidos son programados para que se terminen en 24 horas. O antes, si de pronto el paciente presenta alteraciones en cuanto a glucosa o alteraciones de algún electrolito que requiere que le cambien la mezcla. Bien, pero son siempre hechas para 24 horas o medicamentos que requieran de un mayor tiempo de administración, por ejemplo, la anfotericina B, que se debe administrar en un rango de 2 a 4 horas. Eso es infusión continua. Es importante que ustedes Señor, a mí conozcan. me gustaría, señor, disculpe que la interrumpa, pero a mí me gustaría que me enseñara un poquito sobre la bomba también de infusión. Hay medicamentos que son, creo, si no estoy mal, que son vasoactivos, no me acuerdo ahora los nombres, Sí, que sirven el para nootrópico, personas que tienen problemas como que coronarios, en los sí, la cuales dopamina, la dopamina, la ok, noradipinefrina. esos medicamentos se administran, hay unos que se administran por peso en la bomba de infusión, hay que colocarle el peso al paciente, hay veces que viceversa, o sea, son varias cositas y me gustaría también que Bueno, cuando vayamos al Saray, aula taller sí, usted me pueda explicar. claro, eso es un taller que hay que hacerlo. De hecho, hoy todos los ejercicios están encaminados a cálculos para que calculen el goteo y el balance hídrico, ¿ya? Y esos talleres todos se realizan en el aula taller. Así que no te preocupes que cuando se tengan los permisos de la alcaldía,
Eso se realiza porque en el aula taller hay bombas de infusión. Y en UCI todo se maneja por bomba de infusión. Bien. Ok. Entonces, en cuanto a la estabilidad, es el mantenimiento del medicamento en condiciones óptimas. En palabras castizas, es el tiempo, eh, el tiempo en que el medicamento se mantiene para su función terapéutica. Ejemplo, la ampicilina solamente dura 2 horas, su estabilidad es de 2 horas. Ahora, ustedes tienen que tener en cuenta que la estabilidad se tiene en cuenta si es refrigerado o es medio ambiente. Bien, entonces la ampicilina, tanto en temperatura ambiente como refrigerado, solamente dura 2 horas. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes preparan una ampicilina y sobre todo en población pediátrica, que las dosis son mínimas y una ampolla les sirven para varias pacientes. Usted prepara su medicamento, saca las dosis que voy a utilizar y si le quedó un poquito, ya después de 2 horas ya esa ampolla no sirve. ¿Ok? Hay fármacos que pueden durar 72 horas, 24 horas, 8 horas. Eso ya usted lo va aprendiendo con el tiempo y con leyendo, ¿cierto? Porque usted va a tener infinidades de medicamentos en su vida, entonces usted que tiene que ser muy juiciosa, leer en su Guademec o en su libro de consulta de cuánto es la estabilidad. De hecho, ya las instituciones tienen sus tablas publicadas sobre todo en el lugar de administración de medicamentos para la consulta de este y no cometer este tipo de errores. Bien, entonces la temperatura óptima de conservación, el ambiente es un rango de 20 a 25 grados y la de la nevera debe ser de 2 a 8 grados centígrados. No puede llegar a concentraciones que se congele el medicamento porque se precipita y también daña su estabilidad. Bien, en cuanto a los fármacos fotosensibles, son todos los fármacos que si no se protegen de la luz, también van a alterar su estabilidad. ¿En qué presentación o de qué color viene el empaque de esos medicamentos, chicas? Los fotosensibles. En una ampolla de vidrio marrón. De vidrio, exacto, marrón, muy bien. ¿Para qué? Para protegerlos de la luz. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando usted lo vaya a administrar, eso también va a requerir que usted lo administre con las condiciones fotosensibles. Debe cubrir la bolsita, si es una bolsita, con bolsa negra o el papel craft que también lo utilizan y el equipo fotosensible que les mostré cuando dimos la parte de nutrición parenteral. Bien, si no lo hay, porque yo les había dicho que hay instituciones donde no manejan este tipo de equipos por lo costoso que es, vienen y lo envuelven o en papel de aluminio o en papel craft, inclusive en micropor, pero pienso que ya todas las instituciones lo deben de tener porque nos facilita mucho la vida, pero les digo, hay instituciones todavía en que no lo manejan. En Adela de Char no hay eso, allá forran eso con el nitropusiato lo forran con papel aluminio. Exacto. Denme un segundo aquí.
Ok, entonces así es, todavía hay instituciones donde todavía utilizan esto, por eso se los mencionaba. Bueno, entonces, en cuanto a la compatibilidad de las soluciones, ¿cierto? Esto también es muy importante, chicas, que ustedes lo aprendan. Yo les voy a pasar un documento que se llama NeoFast del 2020, lo tuve la semana pasada. Está en inglés, pero es fácil de leerlo. Es muy importante que ustedes lo tengan y lo conserven porque en las unidades de cuidados intensivos eso es lo que lo maneja, ¿verdad? Y ahí nos dice todo, cuáles son las indicaciones, cuánto es la dosis y la forma de administrarlo. Y en la forma de administrarlo, ahí lo, lo pues le indican cuáles son las soluciones compatibles con ese medicamento. ¿Por qué? Porque esto también nos va a permitir que no se altere o no se precipite la estabilidad del medicamento. Bien, entonces, ¿cuáles son el reconstituyente universal es el agua estéril. Usted puede reconstituir todo medicamento con agua estéril, que eso no se le va a precipitar. Pero, por ejemplo, la claritromicina, la vancomicina, no pueden diluirla con solución salina, también, ¿verdad? Porque se les cristaliza, se daña el medicamento y no lo pueden administrar de esa forma. En cuanto a las reacciones adversas, pues es cualquier respuesta dañina e involuntaria a un fármaco producidas por las dosis que normalmente en el ser humano para el diagnóstico pueden ser profilaxis, pero para otros es tóxica, o las partículas, el componente, el principio activo del medicamento le puede producir eso. Y los fármacos de control especial son todos esos fármacos de uso restringido, por ejemplo, el diazepam, el fenobarbital, la meperidina, que son medicamentos de control especial y que debemos diligenciar, bueno, el médico, un formato diferente para que la farmacia lo pueda suministrar. Bien, en cuanto a las presentaciones, pues la presentación de ampolla, ¿cierto? Que viene líquida, y el vial liofilizado, que son estas ampollitas o viales que vienen con su medicamento en presentación en polvo, o sea, liofilizado, y que necesitan ser reconstituidas primero para poder sacar la dosis. Y está la solución, ¿cierto? Que son estas bolsitas donde contienen las concentraciones, por ejemplo, de glucosa, que son las dextrosas, la solución salina, el lactato de Ringer. Anteriormente conocíamos solo 5 correctos. Hoy día, por la administración. Perdón, ¿las diapositivas no están rodando o es que no las están pasando? Disculpen. Sí, ya yo voy por las 7. ¿Por cuál ven ustedes? Pues a mí no, o sea, no sé, aquí solamente veo vía de administración parenteral, pero no sé si es que está, no sé, no se ve más. Sí, yo voy por Yo las la veo 7. desde las 7. Quizás, señora Indira, disculpe, usted le dio en tomar el control. Allá abajo aparece que tomar el control. Entonces, decline esa opción para que se vea que la diapositiva por la cual va la profe. No he tomado nada de eso y qué pena, pero me dirigí para la docente, gracias. Bueno, la compañera Caterina tiene razón. De pronto, mire que le sale ahí donde dice diapositiva. ¿Qué número le sale? Porque está hasta la 34. Pues apenas ahora es que se están viendo, porque yo no he movido absolutamente nada. No. Es que de pronto la conexión a internet también hace de que sea un poco más lento. Yo puedo moverla, pero no se le refleja a ustedes No, enseguida. la conexión mía está perfecta. Bueno, ahí estamos pendientes. Se comunica si tiene otra vez inconveniente con eso. Entonces vamos por las 7. En los 10 correctos, entonces les decía que anteriormente era solo 5, pero a la medida que va avanzando y se van dando cuenta de que es necesario verificar muchas más cosas para que haya una administración segura de medicamentos. Como cuál,
Ya sabemos administrar el medicamento correcto, verificar la fecha de vencimiento del medicamento, administrar el medicamento al paciente correcto, administrar la dosis correcta, la hora correcta, la vía correcta, educar e informar al paciente sobre el medicamento. Es importante que le digamos al paciente que, de hecho, me dicen, nosotros le tenemos que hablar a los niños, también a los niños se le habla. Indagar sobre las posibles alergias a los medicamentos. De hecho, desde que el paciente entra a la institución, es una de las medidas de seguridad del paciente en donde se le coloca en la manilla el medicamento al que es alérgico en caso de que el paciente no esté consciente. Es importante generar una historia farmacológica completa, ¿verdad? De los medicamentos que el paciente esté recibiendo y registrar todos los medicamentos en las notas de enfermería. Bien, eso en cuanto a medicamentos. En cuanto a medicamentos, quiero que le quede un mensaje muy especial y es que es eso, que ustedes sean muy inquietas en saber, por ejemplo, la concentración en la que están administrando el medicamento. Eso que incluye el volumen, en qué volumen voy yo a administrar el medicamento. Sobre todo en los niños esto es muy minucioso y esto el médico, el neonatólogo, el pediatra, el intensivista, lo hace junto con la nutricionista, ¿verdad? Para saber qué volumen le están infundiendo y el cálculo. Y también se hace obviamente con la enfermera encargada de la administración del medicamento, para que el paciente no reciba más volúmenes de los que requiere o tampoco se le restrinja. O en el caso de los pacientes renales en los que no pueden recibir volúmenes grandes de medicamento porque no pueden saturar el riñón, también hay que restringirlo. Entonces, en los vademecum y en los documentos, ¿verdad? Que ya se tienen estandarizados en las unidades y en los libros, pues, donde se apoya, esto lo dice. Me dicen qué concentración puedo yo pasar el volumen de los medicamentos. Señor, ¿puedo opinar algo al respecto? Sí, claro. Eso también, lo de los 10 correctos, pues también se tiene en cuenta en el área o en el servicio de vacunación. Sé que no todos los puestos de vacunación siguen esos 10 correctos, pero pues en el lugar donde yo hice prácticas lo tenían muy bien en cuenta. Tenían muy bien en cuenta la edad del paciente porque a veces se presentaban inconvenientes con la edad porque pues hay ciertas vacunas que no les corresponden a la edad que tienen. La compañera pues se acercaba hasta donde estaba el acudiente, el padre de familia, y le mostraba, este es el biológico que le voy a administrar al niño, a la niña, y mire que aquí dice la fecha de vencimiento. O sea, la compañera le mostraba para que la persona misma viera la fecha de vencimiento y que si se llegaban a producir algún efecto adverso fuera de los que ella había mencionado que podía causar la vacuna, no pensaran que era porque el medicamento, el biológico, estaba vencido. Con los pacientes que son inmunocomprometidos, VIH, se les hacía historia clínica y allí en notas de enfermería se les escribía cuánto se le administraba de cada vacuna, hepatitis A o hepatitis B. Y también hay algunas vacunas que vienen así en polvo liofilizado, entonces pues se les diluía ahí mismo en el frasco con el agua estéril. Entonces, pues para tener en cuenta que si en algún momento nos llegamos a enfrentar al servicio de vacunación, allí también se deberían tener en cuenta esos 10 correctos. Eso es lo que tengo pues para claro. decir. Sí, excelente, claro. Vacunación, esto es, mejor dicho, es súper estricto porque se está administrando vía parenteral también. Entonces, muy bien, Caterina, gracias por compartirnos esa experiencia. Y sobre todo vacunación donde, digamos que los biológicos es muy delicado manejarlo, sobre todo las temperaturas también es súper importante esto. Bueno, entonces en cuanto a signos vitales, vamos a dar también un repaso porque ya ustedes esto lo manejan, ¿verdad? Vamos a ver más bien cuáles, cuando se presentan sus alteraciones, cómo identificarlas, porque vamos a entrar el tema de la parte de balance hídrico, que es bastante práctico. Entonces, ya saben que la temperatura es el grado de calor que guarda nuestro cuerpo y que ella es regulada por el hipotálamo.
De allí que cuando tengamos pacientes con alteraciones cerebrales y no logren, ¿verdad? Por algún trauma que haya sufrido en la parte cerebral y no logren regular su temperatura, es muy importante tener en cuenta que esto, la temperatura se regula a través del cerebro. Y algo muy importante con los niños, sobre todo los prematuros, es que no logran regular la temperatura. Y entonces aquí tenemos que tener muy en cuenta que eh, los niños son muy lábiles, muy frágiles para perder la temperatura corporal. ¿Por qué? Y le indico aquí todos los recién nacidos, pero con mayor frecuencia los prematuros, mayor predominio, porque ellos no tienen su sistema obviamente neurológico desarrollado y que por su consistencia corporal le hace falta mucha más grasa. Bien, y la poca grasa que tienen, que es llamada la grasa parda, no es suficiente regularla por sí sola. Y aquí hay algo que yo también les digo el mensaje y siempre se lo recalco mucho, y es que el frío mata. Si nosotros no abrigamos bien a un paciente que, por ejemplo, nació a término, parto vaginal normal, no tenía ninguna otra contraindicación y no se hace una adecuada adaptación y se le proporciona el calor adecuado, el paciente pierde calor y se me puede complicar. Bien, se me complica de qué forma. Una hipotermia me va a llevar a una disminución de la frecuencia cardíaca, va a producir por ende dificultad respiratoria y he visto pacientes que por el frío han desencadenado una hipertensión pulmonar. Entonces eso es muy importante y es una de los cuidados de enfermería primordiales. Entonces existen eh, sistemas de pérdida de calor por el cual se puede perder calor. Y miren esta, la conducción, que es el contacto directo de la piel fría con superficies u objetos más fríos. De allí que es importante que cuando estemos esperando un bebé en sala de parto, la cervocuna o la cuna donde los vamos a recibir esté ¿qué? Caliente, esté termorregulada, que ustedes la ropita del bebé, las compresas, todo se coloque previamente debajo de la cervocuna para que los caliente, ¿bien? Porque miren que se da pérdida de esta. O si ya usamos una compresa, ya secamos al bebé, ya está húmeda, la cambiemos por otra seca para que esta no le produce la pérdida de ese calor. La pérdida de calor por radiación es la proximidad de un objeto frío presente en el medio sin que la persona lo esté tocando. Imagínense por ejemplo, cuando tenemos ventanas abiertas o en el quirófano donde están las compuertas de los aires acondicionados, las rejillas de los aires acondicionados y está así directo al paciente, ¿cierto? Ese aire circulante también me va a producir que el paciente pierda mucho calor. La evaporación, cuando la piel del paciente está húmeda y se expone al aire, ¿cierto? Por ejemplo, ese niño que nace húmedo, por eso la indicación y los cuidados principales en la adaptación neonatal es que secarlo. Eso es una de las cosas principales, porque si no me va a perder calor por evaporación. En cuanto a la convención, es la pérdida del calor desde el cuerpo caliente hacia un entorno con menor temperatura. Bien, de allí, ustedes saben que los quirófanos son muy fríos, por eso ahora se está promoviendo y desde hace bueno, mucho rato, sino que las instituciones, digamos que no se adaptan a eso, y es que la cervocuna esté dentro del quirófano. Sí o sí, la cervocuna debe estar ahí al ladito donde la mamá está pariendo. ¿Por qué? Porque hay muchas instituciones que de pronto no tienen adecuado esto, aunque ojalá y no, ¿verdad? Y tienen que correr con el bebé desde el quirófano hasta la sala donde van a hacer la adaptación. Entonces ahí esas corrientes de aire fría pueden producir también mucha pérdida de calor. Aquí están, ¿verdad? Las referencias de los valores o cifras normales de acuerdo a la edad en cuanto a su temperatura. Los signos y síntomas de alteración en la termorregulación. Ustedes que deben de saber que un paciente con fiebre comienza a hacer taquicardia, ¿cierto?
Un paciente que tenga hipotermia puede producir bradicardia. ¿Qué más puede presentar? Pueden presentar cefalea, sudoración, calor o enrojecimiento cutáneo, escalofrío, piloerección, que es la erección del vello, del pelo, ¿cierto? Cuando digo castizamente, se me erizó la piel o se me puso la piel de gallina. Eso es piloerección. Las alteraciones en la temperatura también me pueden llevar a una convulsión, ¿cierto? Que es una de las alteraciones más consultadas por los niños. Entonces, en cuanto a la frecuencia cardíaca, tenemos que la frecuencia cardíaca pues representa las veces que late el corazón, ¿cierto? La podemos ocultar a través de un fonendoscopio. Y el pulso, por su parte, es la expansión que hacen las arterias por el paso de la sangre a través de ella. Estas son las características del pulso, ¿cierto? La frecuencia, que es el número de latidos por minuto, el ritmo, que es la regularidad o la irregularidad de los intervalos entre pulsaciones, que cuando se nos aumenta el ritmo, ¿qué nos produce? Que nosotros decimos, cuando se aumenta el ritmo, por ejemplo, cuando nos metemos a un ejercicio así intensivo, ¿qué pasa? Aumenta el ritmo cardíaco. Se aumenta el ritmo cardíaco, muy bien, que nos da una taquicardia. Cuando hay amplitud o volumen, es la calidad o fuerza de la sangre en cada latido, ¿verdad? Eso lo podemos ver a través de las ondas del monitor. Y la intensidad es la capacidad de expansión de la pared arterial bajo la onda pulsátil. Aquí les muestro un esquema en donde ustedes los puntos son donde ustedes pueden detectar los diferentes pulsos, ¿cierto? Del recorrido arterial. Y también están los factores que alteran la frecuencia cardíaca. Como ya les había dicho, la fiebre, la temperatura te puede aumentar la frecuencia cardíaca, la humedad, la actividad física, las emociones, ¿cierto? Las emociones es algo que nosotros manifestamos mucho cuando estamos asustados, enseguida se nos acelera el corazón. La ingesta de alimentos, hay alimentos que aumentan el metabolismo y por ende también pueden producir taquicardia, la fatiga, infecciones, algunos medicamentos, ¿cierto? Díganme un medicamento que sepan que aumente la frecuencia cardíaca. A ver, un medicamento que aumente la frecuencia cardíaca. Creo que la adrenalina, profe. A mí un medicamento que me aumenta la frecuencia cardíaca es la buscapina compuesta cuando me la administran de manera, pues, obviamente intravenosa. También puede producir la ranitidina, el salbutamol. Son medicamentos que alteran el ritmo, entonces hay que tener la precaución de administrarlos en un tiempo indicado, ¿cierto? No muy rápido. Algunos antigripales también, como el Nofirin, produce taquicardia en algunos pacientes. Antihistamínicos, así es. Por eso es que aunque sean de fórmula de venta libre, tenemos que tener mucha precaución con todo este tipo de medicamentos. Aquí en esta tablita están también los valores normales de acuerdo a la edad. Tenemos que tener en cuenta que entre menor sea el niño, mayor va a ser la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque el recorrido de la sangre es mayor y entonces va mucho más rápido. Entonces, a medida que uno va creciendo, el sistema circulatorio, digamos, se va enlenteciendo. De allí que los ancianos tengan una menor frecuencia en la parte del pulso y el ritmo cardíaco. Aquí está una tablita muy también importante, cuáles son las alteraciones por las cuales, o cuáles son esos factores que alteran mi ritmo cardíaco. En cuanto a la frecuencia respiratoria, pues ya sabemos que en la respiración se da el intercambio de oxígeno, ¿cierto? Tomando en expiración el oxígeno y eliminando el CO2 o el dióxido de carbono a través de la expiración.
En cuanto a la ventilación, pues el proceso por el cual entra y sale el aire de los pulmones, ¿cierto? Esa expansión y contracción de los pulmones para hacer ese movimiento. En cuanto a la frecuencia respiratoria, pues no es más que el número de inspiraciones y expiraciones que se realizan en una unidad de tiempo. Por lo general, ¿cuánto tomamos? 1 minuto siempre. En cuanto a los mecanismos de respiración, ¿cierto? En la inspiración, que es cuando tomamos el aire, nuestros pulmones que se ensanchan, aumentan el volumen para darle entrada a ese oxígeno. Y en la expiración, que es la exhalación, nuestros pulmones se contraen para deshacernos del dióxido de carbono. También la respiración pues tiene unas características en cuanto a la frecuencia, el ritmo, la profundidad, la simetría, ¿cierto? Esto todo, recuérdenme en qué test se evalúa. Acuérdense que hay un test para evaluar la frecuencia respiratoria, la dificultad. Silberman-Anderson. El test de Silberman-Anderson. Entonces todo esto lo vamos a evaluar en este test, ¿cierto? Las características de la respiración. Entonces también tenemos una clasificación en cuanto al tipo de respiración, si es superficial o es profunda. Los recién nacidos tienen una característica de que hagan periodos de respiración superficial, ¿cierto? O las personas que tengan dificultad para respirar también. ¿Por qué? Porque no hacen una respiración profunda, sino que la inspiración y expiración son cortas y puede que haya polipnea, aumento de la frecuencia. Y en la respiración profunda, ¿cierto? Es una inspiración larga, seguida también de una expiración larga. Puede que tenga el paciente también dificultad para respirar y sobre todo en esas inspiraciones profundas es cuando vemos participar los músculos accesorios, es decir, que el paciente tenga tirajes, ¿bien? Ahí se ve mucho esta parte. Aquí también les traigo una tablita que pueden consultar todos esos factores que alteran, que aumenta o disminuye la respiración, ¿cierto? Y que lo podemos percibir en nuestro diario vivir, en nosotros mismos. Perdón, una pregunta, esa cuestión de la respiración, ese aspecto de la respiración superficial y profunda, ¿podría estar relacionada con la lactancia? Con la lactancia, bueno, desde la parte de la lactancia Es una pregunta. Ajá. Y estoy buscando el contexto para respondérsela. ¿Por qué? Porque en la lactancia debe haber una sincronía, ¿verdad? Que los bebés aprenden entre la succión, deglución. Y eso se da de una forma sincrónica normal. No podría decir que en la lactancia se dé una respiración superficial porque dependería del esfuerzo que haga el niño, ¿ya? O sea, si usted me pregunta que eso dependa, no, porque en la lactancia, cuando un niño es a término, que no tiene ninguna alteración, hay una sincronía entre succión y deglución. No sé si respondí a su pregunta. ¿O qué relación? Consultaré después, gracias. Bueno, estos son los tipos de gráfica que se pueden ver en el monitor, ¿cierto? Por la amplitud o la frecuencia en que lleva la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria este paciente. Entonces, es importante, miren el gráfico de la apnea, que es una línea donde, ¿por qué? Porque hay cese de la respiración. Y las irregularidades, ¿verdad?, del resto de las respiraciones se da por eso, por el aumento o descenso en el ritmo. Estos son los valores normales de las frecuencias respiratorias de acuerdo a la edad. Lo mismo que pasa con la frecuencia cardíaca, ella va disminuyendo a medida que el paciente va aumentando de edad.
En cuanto a la presión arterial, ¿cierto? Que ya todos sabemos que es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Tenemos pues que la presión sistólica es la presión máxima. ¿Por qué la presión máxima? Porque es la contracción de los ventrículos para expulsar la sangre. Y la presión diastólica no es más que la relajación de las aurículas para recibir la sangre que le vienen de las venas o de las arterias. Bien, ese es el periodo, esa es la definición de sistólica y diastólica. Siempre. Por eso, de allí que la sistólica siempre me va a dar un número mayor. Y la presión arterial media, que se utiliza mucho también en la parte de UCI y que los monitores ya están cuadrados para que ellos no los den, se refleja el volumen de eyección de la sangre sobre la electricidad de las paredes arteriales. Aquí abajito está una fórmula si la queremos hacer manual y está un ejemplo, ¿cierto? ¿Qué se hace? Presión sistólica menos la presión diastólica entre 3, que es una constante, más la presión diastólica, y ahí nos va a dar el resultado. Pero como les digo, ya los monitores están cuadrados para que nos den automáticamente esa presión arterial media. Aquí también están los factores que influyen en que esta presión se nos altere, ¿cierto? Sea baja o sea alta. Entre los sitios anatómicos, ¿verdad? En que podemos tomar la presión, aquí tienen varias gráficas en donde ustedes van a ubicar el brazalete y el tensiómetro porque tienen diferentes sitios en donde las puedan tomar. Lo único es que tienen que identificar anatómicamente dónde se encuentra la arteria, ¿cierto? Si es en el brazo, la arteria braquial, aquí en el brazo, y si vamos a hacerlo en el antebrazo, pues lo tomamos en la arteria radial, ¿cierto? Siempre cuidando que la indicación del brazalete esté de acuerdo por donde pasa la arteria. Igual que en la pierna. Si la vamos a tomar en el muslo o la vamos a tomar en la pierna. Bien, que se utiliza mucho en los niños también. Aquí también está la tabla de referencia de la presión arterial. Y entonces eso era lo que yo quería hacer un recorder de esto. Vamos a pasar entonces a la parte de balance hídrico. Les sugiero que tengan lápiz y papel a la mano para hacer enseguida los ejercicios. Vamos a resolver primero esto. Vamos a aumentarla aquí. Me dicen si pueden ver bien. ¿Me confirman si logran ver bien? Sí. Sí, claro. Bueno, Ok. chicos, estos ejercicios que les traigo aquí son ejercicios cotidianos que ustedes van a realizar con lo que me pedía Saray del manejo de la bomba de infusión, ¿cierto? Ahora incluso hay bombas de infusión que, como dice ella, le colocan el peso, le colocan el volumen, le colocan el tiempo y les da a cuánto cc le va a pasar. Pero hay bombas muy genéricas, ¿cierto? Muy, digamos, muy simples, no que estén malas, sino que son muy básicas, esa es la palabra, muy básicas, y no les da eso, solamente les va a pedir volumen y que les coloquen la frecuencia, los cc por hora, que incluso los médicos en sus indicaciones lo dan, pero yo Profe, siempre le hago, sí, una pregunta, disculpe, yo siempre he sí, tenido esa inquietud, ¿a qué se refiere el bolo? No, eso yo escucho que hablan del bolo y el bolo, pero ¿qué es el bolo? ¿Es la bolsa ok. de 500 cc?
Hágame el favor. No, es el tiempo en que se infunden los líquidos. De hecho, a principio, de pronto usted no ingresó en el tiempo, ya lo había mencionado, pero el bolo es en el tiempo en que se infunden los líquidos, o sea, se infunde de forma rápida, ¿ya? Puede durar de 2 a 5 minutos. Cuando le dicen pase un bolo, ustedes saben que en los adultos el bolo es que abran toda la llave del venoclisis y le pase la bolsa enseguida. Por ejemplo, aquí en este que es el primer caso, ¿cierto? El bolo es que le pasen de forma rápida, pero como en los niños todo es medido, ese bolo se va a pasar en 30 minutos. ¿Un bolo de cuánto? De 150 mililitros. Entonces, ¿el bolo qué es? Que se pasa un volumen de un líquido de forma rápida. ¿Bien? Generalmente, ¿para qué se usan los bolos? Para hidratar al paciente. ¿Bien? Por lo menos en un proceso de cirugía que yo escucho que hidraten rápido el paciente, se aplica eso. Bolo, exactamente. Se pasa un bolo. O cuando los pacientes requieren reponer pérdidas. Ya, por ejemplo, un paciente que haya perdido mucha sangre, ¿cierto? O esté perdiendo líquido a través de se me escapa el nombre, bueno, una toracocentesis, le pueden pasar un bolo para reponer pérdidas. Entonces, ojo que tengan muy claro acá, el volumen es la cantidad total del líquido a pasar. Y el flujo son los cc por hora. Vamos a colocarlo aquí. El volumen, cantidad de líquido a pasar. Y el flujo son los cc por hora que yo le voy a pasar al paciente. Ojo, cuando digo hora es en una hora. ¿Cierto? Vamos a comenzar con los que siempre les cuesta un poco de trabajo y vamos a dejarlo de último. ¿Qué tienen que hacer ustedes? A ver, si alguien ya lo sabe. Yo tengo un volumen de 500 cc de la nutrición parenteral, pero resulta que el médico me colocó en 24 horas y no me dio el flujo. ¿Qué tengo que hacer? A ver, si alguno ya lo sabe. ¿Qué tendría que hacer yo para saber a cuántos cc horas le tiene que pasar esos 500 cc? Una regla de 3 es lo que se me ocurre a mí. Sí, también se puede hacer una regla de 3, claro. Pero para más facilidad, ¿qué tengo que hacer? Dividir 500 entre 24. Entonces aquí el volumen total, háganlo por favor, 500 entre 24. 20.83. 20.8, ¿cierto? Entonces el volumen aquí es 500 cc. Y el flujo acá sería 20.83. 20 puntos. Entonces, como las bombas me permiten a mí poner fraccionarios, ¿cierto? Yo coloco que este medicamento le va a pasar a 20.8 cc hora. O inclusive el médico puede decir, como se pasa después del 5, se puede, después que el número que está después del punto pase del 5, se puede aproximar al número siguiente. ¿Cómo lo aproximaríamos? 21 cc. Será 21, 21. ¿por qué? ¿Qué más? Exacto, correcto, así es. 21. Listo. Hagamos el siguiente, por favor. Administrar antifúngico anfotericina B 20 cc en 4 horas. ¿Cuál es el volumen allí? 20 cc. 20 cc. A ver, otro compañero. Sería 6, no es así la respuesta. ¿El flujo cuál sería? 5. Bueno, y si se hace la división sería 5. 5. Claro, porque 20 entre 4 da a 5 cc hora. Correcto. Bueno, sigamos la siguiente.
Administrar ampicilina previamente reconstituida y diluida, o sea, ya se sacó, ya se reconstituyó la ampicilina, ya se diluyó en la dosis y le dio el volumen 10 cc. ¿Cuánto sería el flujo? $10 cc. Muy bien, 10 cc, porque es en una hora que les va a pasar, ¿cierto? Todos estamos sincronizados. ¿Alguien tiene una pregunta, duda hasta el momento, por favor? Chicos, ¿todo va bien hasta ahora? Bueno, al parecer sí. Bueno, vamos a ver, participe otra persona también para que todos, a ver quién veo aquí nuevo. Heider. La siguiente. Administrar dopamina 12 cc en 24 horas. A ver. Bueno, otra persona también. El volumen son 12 cc. Ajá. ¿Y cuánto sería el flujo? No es 0.5, perdón. Sí, señora. 0.5. No se les extrañe que sea poca cantidad porque, como les digo, como es por el peso de los pacientes, Porque es un neonato. sí, neonato, inclusive hay prematuros y todo eso. Entonces, dependiendo del peso del paciente, así va a ser. ¿Ya? Ahora, realicemos el siguiente ejercicio. Administrar destroza al 10, destroza en agua destilada al 10%, 250 cc más 12 cc de natrol más 1 cc de catrol en 24 horas. ¿Cuál sería el volumen? Habría que sumar todo. Exacto. 253 cc. Ok. ¿Y cuál sería el flujo? $10.5 cc/hora. Exacto, eso es lo que vamos a cuadrar en la bomba de infusión para que le pase. Ojo que hay eventos adversos que se han presentado, que yo he presenciado, que a veces están corriendo y vienen y le intercambian, colocan flujo 253 y volumen 10.5. ¿Qué creen que puede pasar ahí? Repita, profe, disculpe. Que hay casos donde se han presentado eventos adversos, ¿cierto? Donde en el volumen colocan 10.5 y en el flujo colocan 253. Me imagino que él coloca la cantidad pues que colocaron, ¿no? De pronto al 10.5 cc la bomba se para. Bueno, ahí porque este ejercicio era muy poquito el volumen, ¿cierto? Total. Pero donde ustedes le coloquen de pronto una destroza al 500 y en volumen, por ejemplo, le coloque en 500 y en el flujo 253, le va a pasar. Yo vi una vez un paciente donde el paciente le infundieron tan rápido en los líquidos porque se confundieron en el volumen y en el flujo y el paciente a la mitad del cuerpo obviamente se le infiltró los líquidos. Entonces, ustedes han visto a Johnny Bravo, estos muñequitos que ya son viejitos pues, pero sí han visto que Johnny Bravo es musculoso.
Bueno, así el paciente se veía. ¿Ya? Como una especie de flebitis, algo así. Infiltración, porque la flebitis es por la inflamación de la vena, por diferente, pero la infiltración es cuando se aumenta el volumen, que se le Sí, pero infiltra. podría ser porque O como lo sea, menos como cuando si hubiese queda retenido un líquido. suero mal puesto, sí, se hace un edema ahí de puro líquido. Sí, pero este es grande, mayor. ¿Ya? La flebitis por lo general es el enrojecimiento, ¿cierto? El calor de la vena por la No inflamación, necesariamente. porque puede ser, la flebitis pueden ser químicas, mecánicas, ¿sí? Que se pueden dar y por Pero infección, yo me por refiero es una a mala. que cuando colocan un suero mal, porque yo he visto que cuando la venopunción está incorrecta, entonces se retiene el Ajá. líquido y se forma como un edema, como un quiste de Por Baker, como el eso, que sale en la rodilla. eso se llama infiltración. Eso se llama infiltración, o sea, se infiltra el líquido no por el torrente sanguíneo, sino por la piel. Eso se llama infiltración. Bueno, ahora el último ejercicio, bueno, el último no, porque el último es el primero que vimos, es cálculo de dosis, ¿cierto? Aquí yo le estoy dando que el paciente la dosis es 225 miligramos. Aquí está. Lo voy a resaltar con amarillo. 25 miligramos. Y la presentación del medicamento, del fluconazol, que viene en ampolla, líquido, 200 miligramos es 100 mililitros, ¿cierto? Para yo poderle pasar esa dosis al paciente, tengo que hacer un cálculo de dosis, que ahí entraría también la regla de 3. ¿Cuánto sería de volumen que tengo que pasarle? A ver. ¿Cuánto volumen le pasaríamos de esa dosis? Recuerden entonces que la regla de 3 es de esta forma, ¿cierto? Yo coloco la presentación del medicamento y digo, si en 200 miligramos están 100, contenidos 200 hay en 100. 100 mililitros, ¿cierto? Tengo que En colocar, 25, ¿cuánto? exacto, en 25 miligramos, ¿cuántos ml hay? ¿Cierto? Coloco las mismas unidades, una debajo de la otra, y multiplico en cruz y divido, porque voy a buscar aquí que los no me deja poner vamos a colocarle X, pero no me deja colocar el signo de interrogación. Entonces me dice cuántos ml le voy a colocar, ¿cierto? Multiplico en cruz y divido. Multiplico que 25 miligramos por 100 mililitros y lo voy a dividir por los 200. ¿Cuánto da eso? $12.5. Ok, entonces como la presentación del fluconazol es ampolla, ¿verdad? Este medicamento no es necesario diluirlo porque ya él viene, ya este medicamento no hay que hacer una dilución aparte. Entonces, el volumen sería, ¿cuánto? ¿Cuánto sería el volumen? Sería 12.5. Y como es una hora, ¿cuánto sería el flujo? 12.5. 12.5 cc, muy bien.
12.5 cc que se va a cuadrar en la bomba. En la bomba también el flujo está así, rate. Lo van a encontrar así como rate. Se escribe rad. Bueno, entonces ahora sí nos vamos para el primer ejercicio. En el ejercicio dice administrar un bolo de destroza en agua destilada 5%, al 5%, 150 mililitros en 30 minutos. ¿Cuál sería el volumen acá? 150. 150. Ok. Entonces, pero como es en 30 minutos, media hora, ¿cuánto sería el flujo? ¿Qué creen ustedes? Cinco no es, profe, disculpe. No, porque si lo pasamos a 5, si el flujo coloca 5, te pasaría a 5 cc hora. Imagínate, te va a durar cuántas horas pasando. Entonces será la mitad, 2.5. Porque mire que el tiempo lo estamos aquí 30 minutos, o sea, tiene que pasar en media hora. Entonces, hagan el ejercicio acá, por ejemplo, el que pasó en 1 hora. Miren, el de fluconazol. Colocamos de volumen 12.5, ¿cierto? Y de flujo 12.5 para que me pasara en 1 hora. Si yo le pongo menos cantidad, como los ejemplos que ustedes me han dado ahora, ¿cierto? 5, 2.5, eso me pasaría en mucho tiempo porque son 150. ¿Qué creen que hay que hacer? La otra regla de 3, digo yo. Bueno, miren, ustedes qué tienen que hacer, tienen que doblar el flujo del volumen. Profe, ¿cómo así? Si de volumen tengo 150, ustedes acá van a poner 300. Porque eso qué quiere decir, acuérdense que las bombas me dicen cc hora, ¿cierto? Si yo lo pongo 300 cc hora, en media hora, ¿cuánto me ha pasado? 150. Correcto. Entonces, me van a decir, profe, pero no hay el riesgo que le vaya a pasar más al paciente. No, porque cuando ustedes programan la bomba y colocan volumen 150, inmediatamente la bomba se le acaba en esos 150, ella se para y pita. ¿Sí? ¿Sí me hice entender? A ver, chicos, Sí. todos. Sí. Bueno, otro ejercicio entonces. Vamos a colocarle aquí del mismo. Van a administrar, por ejemplo, la ampicilina, que la ampicilina se pasa rápido, en media hora se le puede pasar. Ampicilina, vamos a colocarle 20 cc en 30 minutos. ¿Cuál sería el volumen y el flujo? A ver. Pero cuando trae la ampicilina, profe, disculpe, en la, No, ya le estoy la dando. presentación. No, ya les estoy dando el volumen. 20 cc. Miren, aquí le estoy dando ya el volumen. En El volumen ejercicio son 20 cc. Exacto. Ya les estoy dando el volumen, 20 cc. Pero lo tienen que pasar en 30 minutos. Serían 40 cc 40 en cc. 1 hora. Exacto. 40 cc hora. ¿Cierto? Siempre lo cuadran. 40 cc hora. ¿Por qué? Okay. Ay, porque en media hora ya me pasa 20. ¿Qué pasa? Que la bomba le pita y usted ya retira su
o reprograma la bomba nuevamente. Listo. Pero ahí no hay forma de que le vaya a pasar más, porque si usted quiere que el médico diga no, que nuevamente le pase 20, bueno, le deja ese goteo y lo único lo que tiene es que colocar, reprogramarla nuevamente, ¿ya? Para que le dé pasar nuevamente 20 cc. ¿Preguntas? De hecho, si la bomba tiene el tiempo, ellos se lo va a dar. Profe, pero disculpe, esas indicaciones de cuánto se debe pasar, cómo se debe pasar, ¿las da el médico, el pediatra en ese caso? Sí, claro, él te da, por ejemplo, esto, la NPT, el volumen, y te da el tiempo, te da los cc. Te puede colocar así. Solución, vamos a colocar un ejemplo aquí. Destroza al 10 cc 150, ¿verdad? cc. A razón, y él te lo da a razón de o a 6 cc hora, o 6.2 que lo da exacto, 6 cc hora. Eso te lo da el médico, ¿cierto? Pero yo quería que ustedes aprendieran, perdón, esto es 10%, aprendieran de dónde sale eso, ¿sí? Porque, por ejemplo, en adulto pasa mucho que los médicos no lo colocan. Colocan colocan Harman 500 cc para 24 horas, ¿ya? O te dan Harman a 60 cc hora y no te dan el volumen total. ¿Sí me hago entender? Entonces yo Sí, quería que señora. ustedes supieran de dónde sale esto. Y lo otro es que aquí en el bolo, si no te lo dan, ellos te dicen, bolo 150 en media hora, ahí sí no te dan el flujo, eso lo tenemos que cuadrar nosotros. ¿Ya? Pero disculpe Para que que insista ninguna te pueda con lo pasar. del bolo. ¿El bolo en sí es la bolsa de destroza o solamente lo que usted explicó, lo del tiempo? Indira, en la bolsa de destroza, por ejemplo, una bolsa de destroza 250. Si el médico te dice, pásale un bolo de 250 y tú tienes disponible una bolsa de 250, tú se la pasas toda, ¿cierto? Pero No, si profe, tú yo no, lo que preguntaba era eso solamente. Ya sé que es en la bolsa de destroza, eso es lo que se refiere eso. Gracias. sí o no, es que tienes que tener en cuenta la cantidad, es la cantidad. Y Eso entonces lo tengo claro. Sí, claro, que viene hay la pequeñas, presentación porque las que son de de 100, medicamentos por lo general son pequeñas, de 100, sí, señora. No, porque 50, de 100, yo veía ajá. ya en la UCI que el bolo, yo decía, pero yo veo que el bolo es una bolsa de destroza de 500 o si es para Sí, medicamentos es de las pequeñas de 100. exacto, pero ¿qué tienes que tener en cuenta? De cuánto es el bolo. Porque a veces cuando los pacientes están requiriendo, por ejemplo, ahora les voy a colocar un ejercicio de que se le hace recambio al paciente, o sea, por las pérdidas que tiene, y hay que hacerle recambio cada 6 horas. ¿Qué pasa? Como son pocos volúmenes, yo le monto una bolsa de 500, ¿cierto? Pero de esa bolsa de 500, el bolo puede ser nada más de 100 cc. ¿Sí me hago entender? De 100 cc, o sea, no Claro, le vas porque yo a esos recambios los hacía. En la es UCI yo hacía esos correcto. recambios. Bueno, entonces ahí está la respuesta. Es en la cantidad. Y el bolo es que en que se pasa en un menor tiempo, ¿ya? O en un tiempo determinado, 30 Ok. minutos, o sea que no es continuo. Bueno, entonces esto hace parte de la guía que deben hacer el ejercicio. Ahora nos vamos a la parte del balance hídrico. Ya ven, es un libro en Excel. Ya se ve la pantalla compartida en Excel. Viste, la diuresis. Bueno, vamos a aumentarle aquí el tamaño para que puedan ver. Bueno, en esta parte del balance hídrico y la diuresis, ¿cierto? Aquí en la primera hojita donde dice ejemplo guía, este ya está hecho, es para que lo tengan de ejemplo y es el que le voy a explicar, ¿cierto? Aquí lo que le coloqué es como una hoja, vamos a colocarle hoja, es medicamento o las soluciones, ¿bien?
Anteriormente todo se llenaba, ustedes saben, por manual y teníamos unas hojas que parecían unas sábanas. Yo me imagino que en lugares donde no tienen sistema todavía las llevan, pero ya donde hay sistema ya no se llevan, todo se lleva por el computador, por el sistema. Bien, entonces, pero no sirve muy bien para hacer el ejercicio. Estas sábanas contenían una columna donde se colocaban todos los medicamentos que estaba recibiendo el paciente y el horario en que se suministra. ¿Ya? ¿Y cuánto es el horario? De 24 horas, o sea que esto era continuo. Un turno que terminaba y un turno que continuaba, que iniciaba. Entonces, en este ejemplo, ¿verdad? Para hacer el balance hídrico, yo voy a tener en cuenta 4 cosas. Mírenlas, aquí están. Se las voy a poner en amarillo. Que es líquidos administrados, es todo lo que al paciente se le administra en volúmenes. ¿Qué se le puede administrar al paciente? Tratamiento, ¿verdad? Medicamentos, sea antibióticos, sean analgésicos, sea cualquier tipo de medicamento que requiera administrar. Aquí hablando de vía parenteral, porque si el paciente está consciente y no está, digamos, está recibiendo alimentación enteral, pues ahí va también toda la parte de alimentación, el agua que le suministran, todo. En líquidos eliminados, ¿cierto? Se va a cuantificar todo lo que el paciente elimina, sea orina, heces, drenes, ¿verdad? Lo que elimina, en los drenes entra todo el tipo de secreciones que el paciente esté eliminando en cuanto a volúmenes grandes, por ejemplo, por la sonda orogástrica, drenes donde esté eliminando sangre, ¿cierto? Todo este tipo de drenajes. Entonces, para hacer yo mi balance hídrico, lo que tengo que hacer es restar. ¿Qué voy a restar? El balance administrado menos, perdón, los líquidos administrados menos los líquidos eliminados. Y este balance a mí me puede dar positivo o negativo. Bien, miren que en este ejercicio mis líquidos administrados fueron 266 y los líquidos eliminados fueron 173. Bien, la resta de estos dos me dio 93 y es un balance hídrico positivo. ¿Y por qué ustedes saben que es un balance hídrico positivo? Porque el paciente eliminó menos de lo que ingirió. ¿Ya? ¿Cuándo me va a dar un balance negativo? Cuando el paciente elimina más volumen del volumen que se le administró. Bien, preguntas hasta acá. Repita lo último, tenga la bondad. En cuanto al balance negativo, ¿cierto? ¿Cuándo me va a dar un balance negativo? Cuando el paciente elimina más volumen del volumen que se le administró. Ejemplo, si yo lo coloco al revés, vamos a colocarlo aquí. Si el paciente se le administró 173 y eliminó 266 cc. Bien. Réstenme eso. ¿Cuánto les da el ejercicio nuevo que le resten? 173 menos 266. ¿Cuánto les da? Da menos 93. Menos 93, o sea que el balance sería negativo, ¿verdad? Se coloca menos 93. Tuvo un balance negativo. Si fuese ese ejercicio que les coloqué. Pero como aquí les grafiqué el primero, el balance fue positivo. Bien.
Ahora ustedes me dicen, ajá, profe, y eso, ajá, ¿qué alteración va a tener el paciente o qué le pasa? Pues resulta que eso quiere decir que el paciente puede que le estemos colocando demasiado líquido y el paciente por eso me está eliminando más. ¿Qué hay que hacerlo? Restringirlo, ¿ya? Porque el paciente me está eliminando mucho, me está poniendo a trabajar ese riñón más. Bien. Ahora, en cuanto a la diuresis, o sea, la orina. Miren que yo aquí al ladito les estoy colocando cada anotación de eso. Bien. Ahora la orina, ¿qué es? En la diuresis yo voy a sacar cuánto me orinó ese paciente en 24 horas, ¿cierto? Miren que yo les coloco aquí en la nota. Se divide los líquidos eliminados entre el peso en kilogramos, ¿verdad?, del paciente, entre el número de horas que hayan pasado. ¿Qué pasa? En las UCIs se hace balance hídrico cada 6 horas y se hace uno general a las 24 horas, que es la señora, el enfermero que sale de turno en la mañana. Él, aparte de hacer sus balances de 6 horas, hace el de 24 horas. Bien. E inclusive la persona que duró su turno de 12 horas, por ejemplo, la que estuvo corrida, hace su balance también y hace su balance de 6 horas y hace su balance total de 12 horas. Bien. Ahora, díganme, siguiendo lo que dice aquí, lo que le acabo de decir, se dividen los líquidos eliminados entre el peso en kilogramos entre el número de horas que hayan pasado. Primero identifíqueme qué cantidad son los líquidos eliminados. Dígame la cantidad de los líquidos eliminados. 173 dice ahí. 173 cc. 173 cc. ¿Cierto? Sí. La que dijo 93 no puede ser 93 señor, porque disculpa, el balance. 173. No se Así preocupen, no pidan disculpas, que para eso estamos. Podría ser 173, si es un neonato puede ser que pese 0.8, depende, prematuro. Entre el número de horas sería 6. Aquí le tengo el peso. El paciente pesa 3.550 kilos. A ver, háganlo. 173 entre 3.550. Vamos a hacerlo en 24 horas. Porque ya el ejercicio aquí ya yo les di todo para 24 horas. Profe, el de 24 horas fue el que usted dijo que era el balance general, ¿o es el total? Sí, total, el de 24 horas, sí. El general es lo mismo de 24 horas. Entonces, ¿qué van a hacer? A ver, dividan 173 entre el peso en kilos. Ojo, 3.550 entre 24, porque yo se los estoy pidiendo en 24 horas porque ya yo les había colocado arriba todo. ¿Cuánto les da? $2.0. Exacto, 2.0 o 12 C por kilogramo hora. Esa es la diuresis del paciente. Ahora, ¿cómo sé yo que eso está bien o está mal? Aquí está una tablita, mírenla aquí. Vamos a bajársela para que la vean. Esta tablita que está aquí abajo, donde dice parámetros a tener en cuenta para evaluar la diuresis.
Disculpe, profe, como esa tabla de Excel, ella uno le ingresa los valores y ella bota el dato, ¿es así o hay que hacerlo aparte? Disculpo, Manual, pregunto. manual, porque yo no el ejercicio, lo Ok, ideal es que ok, ok, ustedes, ok. Claro, claro que sí. el ejercicio para que lo hagan, pero sí, claro, obviamente se puede cuadrar. Ajá, chicos, preguntas. A ver, dudas. Los noto callados. Bueno, entonces, como les decía que para saber si esa diuresis está bien o está mal, ¿verdad? Aquí tienen la tablita de los parámetros. Recordando que anuria es ausencia total de orina. O sea, cuando ese balance le da 0 cc por kilogramo por hora. O sea, un paciente que no ha orinado. Bien. Oliguria, cuando este balance le da menos de 1 cc por kilogramo hora. Y normal, cuando se encuentra entre 1 a 5 cc por kilogramo hora. Y poliuria, acuérdense el término, que es aumento de la orina, ¿cierto? Aumento del volumen de la orina, es cuando les da el balance mayor a 5 cc por kilogramo hora. ¿Eso qué quiere decir? Que estos son alteraciones, anuria, oliguria y poliuria. Y solamente se encuentra normal cuando está entre 1 a 5 cc por kilogramo hora. Bien, preguntas. ¿Cómo está el paciente del ejercicio? Se encuentra a un nivel normal. Se encuentra normal. La diuresis está normal. Muy bien. Entonces, miren acá. Yo aquí en cada ejercicio que les puse, creo que fueron 3 ejercicios, ¿verdad? En cada uno les doy el caso, les coloco el peso del paciente en kilos, les doy el medicamento, si ven, no, vamos aquí a aumentarle. Les doy los medicamentos y en los medicamentos les coloqué la indicación tal cual los dan los médicos, pero aparte les coloqué en cuánto tiempo van a pasar ese medicamento y en qué volumen. Bien, ustedes nada más lo que tienen que hacer es ubicarlo aquí en la tablita en el horario que ustedes deseen, teniendo en cuenta si unas recomendaciones, anoten que los medicamentos se deben pasar en horas pares, ¿ya? Ya cuando los pacientes tienen demasiado medicamento y no se los pueden colocar juntos, pues ya uno se le sale de las manos y toca cuadrar horas impares. Pero siempre lo ideal es colocar los medicamentos en horas pares, ¿bien? Estos medicamentos no me los van a colocar a la misma hora, van a cuadrar para que estén en diferente horario, así como está aquí el ejemplo mío. Miren, el cefepime me dice 150 miligramos IV cada 12 horas. Tiempo de infusión, o sea, ¿cuánto me va a durar pasándolo? 1 hora. El volumen, 10 cc. Entonces, como es cada 12 horas, vine y yo lo puse a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche. ¿Sí? Miren que nada más cogí una casillita porque nada más es 1 hora. Pero en anfotericina, ¿sí? Que ahí la estoy señalando, la anfotericina me dice 24 miligramos
más destroza en agua destilada al 5%, 20 cc, y B cada 24 horas. Pero el tiempo de infusión de la anfotericina son 4 horas, porque esto es un medicamento muy fuerte, muy corrosivo, y se debe pasar, el Neofast me dice que lo debo pasar entre 2 y 4 horas. Por lo general se pasa en 4 horas. Bien, entonces, el volumen son 20 cc, y miren que aquí lo cuadré. Como ya habíamos hecho, ¿cierto?, el ejercicio del el factor goteo ahorita, y sabemos que 20 cc entre 4 horas me da ¿qué? 5 cc hora. ¿Sí me hice entender? Correcto. Sí, señor. Ok. Aquí en el tercer medicamento, que es amicacina, ¿verdad? Me dice también que es Ese en es una hora fuerte. y el volumen. Sí, y es ototóxico, daña los oídos si lo pasamos muy rápido. Entonces, mínimo se debe pasar en una hora. Entonces, aquí lo coloqué en una hora y lo cuadré a las 18, 6 de la tarde. Miren que ningún medicamento se me está cruzando con otro. Bien. Ahora, en la NPT, que ustedes saben que esto es una infusión continua, vamos aquí a colocarle un colorcito aquí para que lo vean. Este NPT, mire que lo está pasando a razón de 9 cc hora. ¿Qué tengo que hacerlo? Tengo que graficarlo en toda mi tabla porque es una infusión continua. Bien. Ahora nos vamos para los eliminados. En los eliminados, yo les coloqué aquí, en los eliminados es cuando cambiamos el pañal, cuando vaciamos la sonda de Cistoflo, perdón, cuando está con sonda vesical, ¿cierto? Aquí, y eso se debe hacer, o lo hacemos, pues por protocolo la mayoría de las UCI se lo hacen horas impares y los hace a las 9, a las 12, a las 3, a las 6. Bien, entonces mírenlo. Aquí les coloqué la cantidad de orina que eliminó. Recordemos que para cuantificar la orina tenemos que pesar primero los pañales secos. Por ejemplo, un pañal seco me puede estar pesando de un niño 22 cc, 22, ¿bien? 22. Y cuando orina me pesó 42. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que restarle a ese 42 el pañal. 42 menos 22, ¿cuánto es, niños? 20. 20, entonces eso es los 20 cc que ya están aquí puestecitos. Ya se los resté y todo. Aquí donde está el signo más, quiere decir que hizo popó, que hizo deposición, ¿ya? Positiva. Si no le coloco es porque no hizo. O le coloco una rayita de negativa, ¿bien? Pero eso se lo coloqué ahí en forma. Bueno, preguntas hasta acá. Entonces, ¿yo qué hice para mis líquidos administrados? Sumé todo esto. Sumé todo el volumen. Por ejemplo, el CFEPIME. Alguien que vaya sumando, por favor. En 24 horas, ¿cuánto le pasó de CFEPIME? Vayan anotando. 20 cc. 20 cc, ok. Anfotericina, ¿cuánto le pasó? 20 cc. cc, ya irían 40 cc. Ok. ¿Y en la amicacina? 10 cc. 10 cc, ¿iba a cuánto? 50 cc. 50, muy bien. Ahora en la NPT voy a multiplicar 9 cc por ¿cuántas horas? Si es en 24 horas. ¿Ah? 9 por 24. Sí. 216. Exacto, da 216. Entonces,
216 más lo que le habíamos sumado de los tratamientos, ¿cuánto fue? 266. 266, que era lo que teníamos aquí en líquidos administrados, ¿cierto? Profe, disculpe, ¿por qué en el Sí. CEFIPYME 20? Disculpe. Porque es cada 12 horas. Y el volumen que le vas a colocar cuando le toque el medicamento son 10 cc. Y como es cada 12 horas, o sea, 2 veces en las 24 horas, 10 cc a las 10 de la mañana y 10 cc a las 10 de la noche, da 20. Uh-huh. No, y Ahora se quedó ustedes con la tienen un 20. ejercicio. Sí, ahora que ustedes tienen un ejercicio que dice meropenem 180 miligramos cada 8 horas. Y el volumen también es de 10. ¿Cuántas veces se lo van a pasar en las 24 horas? 3 veces. Creo que son 3 veces. Exacto. Entonces el volumen sería ¿cuánto? 30 cc. 30. Claro, así mismo. Igual para la vancomicina también. Miren que aquí está cada 8 horas, tienen que cuadrarlo así. Y miren que la vancomicina le dura 2 horas pasando. Todo eso lo tienen que tener en cuenta. Y entonces, Profe, en los eliminados, ¿para qué sirve el meropene? Porque los demás son antibióticos, pero ese CEFIPYME y eso. meropenem, cefepime, vancomicina también son antibióticos de amplio espectro. Me voy a pasarles el Neofast para que todos esos son antibióticos bacterianos. La anfotericina es un antibiótico antifúngico, o sea, para los hongos. Profe, ¿cómo se escribe Neofast? Disculpe, ¿cómo se escribe? Así, Neofax. Vamos a ver si me lo deja montar en la plataforma porque es bastante pesado. Bueno, y ya para terminar entonces, chicas, la orina, lo eliminado, van a cuantificar también todo lo eliminado. Este paciente solo tenía orina, pero en los ejercicios que yo les estoy dando, por ejemplo, en este ejercicio que están visualizando, ahí yo no le coloqué nada. Ustedes le van a colocar lo que ustedes deseen, la cantidad que ustedes deseen. Aquí en el ejercicio 2 también. Aquí les coloqué la crucecita abajo para que lo ubiquen en las horas en las que ustedes quieran que ese paciente les haya hecho popó. Y en el cómo último cuantifican las ejercicio, heces? ¿Cómo con se el peso del cuantifican las pañal, con el peso. O sea, no se puede dividir, no orinó tanto e hizo popó tanto, a menos que usted vea el pañal y vea que sea solo popó y vea que no orinó Ok. ahí, porque eso se logra ver por el amarillito de la orina, ¿ya? Pero no se puede cuantificar a menos lo que le di. Y en el último ejercicio, que es el tercero, ahí sí les di orina, que es por sonda vesical, miren que está acá abajito, y les di las pérdidas por sonda orogástrica. Bien, porque el paciente está eliminando y tiene pérdidas por sonda orogástrica. Bien, entonces eso todo lo tienen que cuantificar. Preguntas, dudas. ¿Dónde me van a poner aquí? Me van a colocar lo que sumaron en líquidos administrados, lo van a colocar aquí en la casillita, los líquidos eliminados en la otra casillita, el balance hídrico me lo van a colocar acá abajito y la diuresis me la van a colocar acá abajito. Vamos a colocarle el cc por kilogramo hora. Y aquí en la parte me van a decir si la diuresis está normal, si tiene oliguria, si tiene oliguria, anuria o poliuria. Bien, ya tienen aquí el ejemplo en la primera página del Excel. Preguntas. Señor, disculpe, en el ejemplo suyo, el segundo medicamento que administró, ¿por qué Ajá. coloca 5, 5, 5? O sea,
¿Usted las clasificó de acuerdo a la hora? ¿O Por el cómo así? No por el comprendo. tiempo. Acuérdate, aquí mira, yo te coloco tiempo de infusión, o sea, el tiempo en que me debe durar ese medicamento pasando. Y dice que son 4 horas. Entonces, ¿qué tienes que dividir? El volumen total entre 4, así como hicimos el ejercicio de acá en O el, sea, 20 cc entre 4. entre 4, exacto. Entonces, eso Ah, que te da que cada hora, ¿cuánto le vas a pasar? ok. Ok. Y lo mismo acá cuando les coloco la vancomicina. La vancomicina le tiene que durar 2 horas pasando. Y el volumen es de 10. O sea que cada hora, ¿cuánto les debe pasar? 5. 5 cc, exacto. Preguntas, chicos, a ver. Dudas. Miren que aquí está el más, el signo más, que es la inserté como una forma. Eso le pueden copiar y pegar y la pueden trasladar para donde ustedes deseen el más, si es en el balance o en las S. Niños, los que no tengan computador, que no puedan hacer este ejercicio, me lo hacen a mano. Cogen una hoja rayada, cuadriculada, como ustedes quieran, y nada más lo que es pasarlo, ¿ya? No hay excusa por eso. Bueno, chicos, si no tienen preguntas al respecto, me despido. Bueno, señor, muchísimas gracias. Si se me Este llega a presentar alguna inquietud, ¿puedo acudir a usted, el interno? ustedes saben que pueden hacerlo. A mí me gusta que lo hagan por el grupo porque ahí pueden, los demás también de pronto tengan la misma duda y ahí se retroalimenta. Así que este ejercicio va a estar abierto hasta la próxima semana para que todas las personas que pues lo vayan haciendo lo puedan montar porque hay muchas dificultades. Pero lo ideal es tenerlo listo ya para la próxima. Yo los trabajos que me han ido mandando ya tengo la calificación acá en mi borrador. Les voy a hacer llegar la nota ahí en la plataforma para que también la tenga. Listo. Entonces, La fecha límite de este ejercicio, perdón. le estaba diciendo que yo lo voy a dejar abierto hasta la próxima semana. Bueno, es que ya la próxima semana es la última clase, pero igual forma me dan chance 5 días más. O sea que puede estar hasta el 5 para las personas que tengan mucho inconveniente en presentarlo. Pero lo ideal es que lo tengan listo ya para el viernes. ¿Ya? Las personas que no tengan ningún inconveniente, lo ideal es que lo monten el viernes hasta el viernes 31. Bueno, señor, gracias. Bueno, chicos, que estén muy bien.